Buenos días. ¿Cómo están? Es un placer que nos acompañe esta mañana. ¡Feliz Día del Padre! ¿Cuántos son padres? Bastantes. ¡Feliz Día del Padre! ¿No se acordaron, verdad? Se acuerdan del Día de la Madre, se acuerdan del Día de la Dona, de la pizza, pero el Padre, ya no hay respeto. Si es tu primera vez con nosotros este domingo, bienvenido. Nos sentimos súper honrados de que hayas decidido pasar esta mañana con nosotros. Y quisiera comenzar invitándote a orar y pedirle a Dios que hable a tu corazón esta mañana. Así que ahí donde estás, dile a Dios: Señor, habla claramente a mi vida hoy. Y luego ora por las personas que están a tu alrededor y dile: Dios, habla claramente a ellos también. Y finalmente te pido que ores por mí para pedirle a Dios que hable claramente a través de mí. Y Padre, creemos que estás aquí esta mañana y que tú deseas hablarnos. Haz que tu voz se escuche por encima de todo ruido, de toda distracción. Abre nuestros ojos y nuestros oídos para ver y oír tu dirección, tu amor y tu corrección. Disponemos nuestro corazón para recibirte. Señor, que nadie se vaya de este lugar sin tener un encuentro contigo y ser transformado por ti. En el nombre de Jesús, amén. Había una vez un futuro padre que recorría ansiosamente los pasillos del hospital mientras su esposa daba luz. Y estaba hecho un manojo de nervios. La preocupación y la ansiedad lo consumían. Y el sudor de su frente delataba su angustia. Y finalmente a las 4 de la mañana, una enfermera abrió la puerta de la sala de espera y anunció con una sonrisa: ¡felicidades! ¡Es una niña! El hombre soltó un profundo suspiro de alivio y exclamó: ¡gracias a Dios que es niña! Jamás tendrá que vivir esta agonía que yo experimenté esta noche. Y sabe, cada mes miles de hombres se convierten en padres por primera vez y con poca o ninguna preparación se lanzan a desempeñar el papel más importante que la vida les puede ofrecer: ser papá. No hay manual, no hay curso intensivo, nadie les entrega un diploma ni un uniforme de superhéroe. Y la mayoría de los hombres llega a la paternidad sin saber exactamente qué esperar. Saben que cambia la vida, pero no imaginan cuánto. Saben que implica responsabilidad, pero no comprenden del todo lo que eso significa a largo plazo. Y así, sin muchas instrucciones claras, aprenden sobre la marcha, en ensayo y error, y muchas veces repitiendo los patrones que juraron no repetir, o sintiéndose perdidos frente a una pequeña vida que depende totalmente de ellos. Y por eso para muchos la respuesta fácil a cualquier pregunta difícil es: pregúntale a tu mamá. Así que hoy quiero detenerme un momento para recordarle algo muy significativo. Y esto es que nadie es más importante que papá. Y sí, mamá es indispensable, pero el rol del padre también es esencial. No se trata solo de proveer, no se trata solo de poner límites, no se trata solo de estar presentes físicamente. Se trata de formar, de moldear, de inspirar. Se trata de mostrar con acciones lo que significan palabras como respeto, amor, integridad, esfuerzo, perdón y compasión. Se trata de estar ahí. No solo en los grandes momentos, sino también en los pequeños, en los cotidianos, en los invisibles, en las tareas de la escuela, en los juegos en el piso, en las conversaciones incómodas, en los abrazos sin razón, en las disculpas sinceras. Y sabe, yo estoy convencido que la paternidad está perdiendo su valor en nuestra cultura. Nos han dicho que los hombres no sienten, que los hombres deben ser duros, que los hombres no lloran, no crían, no escuchan, no cuidan. Y eso, mis hermanos, es una mentira. Lo que pasa es que a muchos hombres se nos ha olvidado el arte de ser padres. Nos ha ganado el miedo, la distracción, el trabajo, el ego, la costumbre. Y cuando finalmente despertamos, cuando entendemos lo valioso que era cada momento, los hijos ya se han ido de casa. Por eso este no es un mensaje para culpar. Así que relájese. Esta es una invitación a despertar, a recordar que no hay regalo más grande que el ser papá y que nunca es tarde para empezar a hacerlo mejor.
Porque sí, la paternidad es difícil, pero también es una de las aventuras más profundas, más transformadoras y más hermosas que un hombre puede vivir. Ahora bien, existen varias razones por las que la paternidad está perdiendo su importancia en nuestra cultura. Y una de las principales es la forma en que los medios de comunicación retratan la figura del padre. Con demasiada frecuencia se presenta a papá como un personaje torpe, anticuado e irrelevante. Desde las comedias familiares como La familia Peluche, donde Lubódico es retratado como un inepto, hasta Los Simpson, donde Homero representa al padre como un ser irresponsable y despistado. Los medios de comunicación se burlan constantemente de la figura paterna. Papá es el chiste fácil, es el que no entiende, el que estorba, el que siempre se equivoca. Y lo preocupante de esta imagen es que se ha normalizado. Y hoy en día es difícil encontrar un retrato positivo, profundo y respetuoso de lo que significa ser padre. La irreverencia hacia la paternidad se ha vuelto casi una regla en la cultura popular. ¿Y qué pasa? Que como resultado la figura paterna continúa perdiendo valor en la sociedad. Y escuche bien, cuando algo se ridiculiza constantemente, eventualmente deja de tomarse en serio. Así que anota el primer punto importante. La paternidad debe valorarse. La paternidad debe valorarse. Vivimos en una época en la que el rol del padre ha sido profundamente cuestionado e incluso menospreciado. Y si bien hay múltiples factores que explican esta crisis, uno de ellos tiene que ver con ciertas ideas culturales que han ganado fuerza en las últimas décadas. Algunas voces influyentes han contribuido a esta evaluación. Por ejemplo, la antropóloga Margaret Mead, una figura central en los estudios culturales, describió el papel del hombre en la familia como, y cito, incierto, indefinido y quizás innecesario. Y este tipo de afirmaciones siembran dudas sobre la importancia de la figura paterna. Cuando escuchamos frases como esto, uno se pregunta, ¿no se suponía que el movimiento feminista buscaba la igualdad? Pero en ciertos casos lo que se ha promovido no es equidad, sino la superioridad de un género sobre el otro. Elizabeth Gould Davis, otra figura del pensamiento radical, llegó a la siguiente conclusión y escribió: la masculinidad sigue siendo una característica genética recesiva, una mutación accidental que no es buena para la raza humana. Los asesinos por naturaleza y los criminales poseían no una sino dos cromosomas Y, cargando una doble dosis de una masculinidad genética indeseable. Ahora bien, palabras como genética recesiva, mutación accidental, no es buena para la raza humana, son profundamente peligrosas. Y si se terminan aceptando sin reflexión, terminan alimentando una narrativa que degrada lo masculino en su totalidad. Gloria Steinem, una de las figuras más conocidas del feminismo moderno, resumió esta visión con una frase provocadora y dijo: una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta. Y frases como estas, aunque pueden parecer ingeniosas o satíricas, han influido en cómo se percibe el rol del hombre, y especialmente el rol del padre en la cultura actual. Y escucha bien, cuando los medios, cuando la academia, cuando la cultura popular repiten una y otra vez que el hombre es innecesario, es inevitable que la figura del padre entre en crisis. Ahora bien, sería injusto culpar solamente a fuerzas externas. Nosotros los hombres también hemos fallado miserablemente. Muchos hemos sido pasivos, distraídos o egoístas. Hemos elegido ver un partido de fútbol en lugar de patear una pelota con nuestro hijo. Hemos dicho estoy cansado para evitar conectar, escuchar o estar presentes emocionalmente. Hemos justificado nuestra ausencia con la excusa del trabajo, creyendo que proveer es lo mismo que estar. Y no lo es. Proveer sí es importante, pero criar, guiar, amar, corregir, moldear, eso también es parte esencial de la paternidad. Entonces, sí, parte del problema es cultural, pero otra parte es nuestra. Y la solución empieza por reconocerlo. Porque la paternidad sí importa. Porque los hijos necesitan padres presentes, padres activos, padres comprometidos.
porque la sociedad necesita hombres que no huyan de su responsabilidad, sino que abracen el privilegio de ser papás. Papá, escucha bien el día de hoy. Dios ha puesto sobre ti esta gran responsabilidad. Nadie es más importante que tú en la vida de tus hijos. Tú eres más que un simple proveedor. Eres un formador de carácter. Eres un ejemplo de amor. Eres una persona que guía en tiempos de incertidumbre. Dios no te dio esta responsabilidad por casualidad. Escucha bien, te la dio a ti porque creyó en ti. Como puedes ver, valorar la paternidad es reconocer que Dios obra a través de ella. Honrar la paternidad es honrar el propósito de Dios para la familia. Efesios 6:4, mire lo que dice. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ahora bien, este es un mandamiento directo del Ser Supremo, es un llamado claro y personal a cada padre. Dice, papás, dejen de provocar a tus hijos a la ira. Ese es el lado negativo, eso es lo que debes evitar. Pero también hay un llamado positivo. Dice, críalos, edúcalos, instrúyelos en los principios del Señor. Y es fácil a veces para nosotros los hombres delegar esa responsabilidad. Y muchas veces se la dejamos a mamá. Y sí, con amor y entrega, ellas asumen eso. De hecho, en muchos casos lo hacen mucho mejor que nosotros. Pero eso no anula tu responsabilidad. Dios no la puso sobre ella, la puso sobre ti. Y esa es la razón por la que nadie es más importante que papá. Ahora bien, no solo lo decimos desde la fe, sino también lo decimos desde la evidencia. Todas las investigaciones sociológicas coinciden en una verdad contundente. Escucha bien. La presencia del padre en el hogar marca una diferencia profunda. Donde el padre está ausente, los hijos enfrentan más dificultades, más deserción escolar, más problemas emocionales, mayor riesgo de adicciones y conductas destructivas. Los hijos sin padre presente tienen menos oportunidades de sobresalir. Así de serio y real es. Y por eso, papá, este no es un rol que puedas tomar a la ligera. Es un llamado sagrado, es un privilegio, es una misión que solo y solamente tú puedes cumplir. Así que si estás aquí el día de hoy y estás pensando en abandonar a tu familia, quizás ya no soportas la relación con tu esposa, quizás sientes que tus hijos te van a volver loco, quizás todo lo que tú soñaste algún día no es lo que tú pensaste. Pero antes de tomar cualquier decisión, yo quiero pedirte que consideres algo y que quiero que consideres las estadísticas sociológicas de todo esto, porque las estadísticas no mienten. Y aclaro, esto no es para condenar a las madres solteras. Muchas de ellas han sido valientes y han sacado adelante a sus hijos solas. Este mensaje no es para juzgarlas, es para hablarte directamente a ti, papá. Debemos entender que tu ausencia sí tiene consecuencias profundas y duraderas. Mira lo que ocurre cuando un padre no está presente. Las hijas sin padre tienen un 53% más de probabilidad de casarse durante la adolescencia. Tienen un 111% más de probabilidad de tener hijos siendo adolescentes. Tienen un 164% más de probabilidad de necesitar apoyo emocional y psicológico en su juventud. Tienen un 92% más de probabilidad de que sus matrimonios terminen en divorcio. Y sí, mamá hace un trabajo increíble, pero no lo olvides, nadie es más importante que papá. Las niñas sin su padre sufren, y los niños también. Los hijos sin padre tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela secundaria. Papá, el día que abandonas tu hogar, duplicas las probabilidades de que tu hijo no termine la escuela. No porque sea tonto, sino porque está emocionalmente roto. El corazón de nuestros hijos se destroza cuando su padre se va. Y si usted está aquí, si usted trabaja en las escuelas o es maestro, usted lo ve todos los días. Lo ve en los rostros de los niños, en las conductas, en el dolor no expresado de tantos niños que necesitan a su papá.
Ahora, si tú estás aquí esta mañana y eres mamá que fue abandonada, por favor entiende que esta no es una crítica hacia ti. Tu valor y tu esfuerzo son enormes. Este mensaje es para el hombre que aún está pensando si quedarse o irse. Y papá, alguien te lo tiene que decir con claridad. Nadie es más importante que tú. Tu presencia, tu amor, tu guianza son irreemplazables. Y aunque hoy no veas los frutos, lo que tú siembras ahora con tus hijos marcará el destino para siempre. Porque los datos son claros y son bien alarmantes. Los hijos que crecen sin su padre enfrentan riesgos significativamente mayores en casi todas las áreas de su desarrollo. Escucha, tienen un 50% más de probabilidades de presentar dificultades de aprendizaje en la escuela. Son 20 veces más propensos a desarrollar problemas graves de conducta. Son el doble de propensos en necesitar ayuda psicológica. De hecho, más del 80% de los adolescentes internados en hospitales por razones psiquiátricas provienen de hogares donde el padre estuvo ausente. Y hay más. Son 32 veces más propensos a huir de casa. Tienen 10 veces más probabilidades de desarrollar adicciones a las drogas. Son 33 veces más propensos a sufrir abuso severo y 73 veces más propensos a ser víctimas de abuso fatal. Y en cuanto al sistema penal, escucha, son 8 veces más propensos a terminar en la cárcel. Los adolescentes criados sin padre tienen 10 veces más probabilidades de ser encarcelados en centros juveniles. De hecho, el 70% de todos los jóvenes detenidos en instituciones juveniles provienen de hogares sin un padre, sin la presencia de un padre. Y con razón Dios dijo, yo aborrezco el divorcio. No porque odia a las personas divorciadas, sino porque conoce el dolor y el daño que provoca en los más vulnerables, en nuestros hijos. El divorcio y la ausencia del padre deja a los niños atrapados en un atasco emocional, sin guía, sin afirmación, sin estructura. Y ese vacío lo terminan llenando con cosas que solamente destruyen más. Anota el segundo punto importante. No debemos provocar a nuestros hijos. No debemos provocar a nuestros hijos. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Provocar ira significa incitar o causar enojo en alguien. Dios no nos llamó a provocar, nos llamó a formar. Y escucha bien, Dios nos está recordando que la única persona que tiene el poder de impactar profundamente las emociones de un niño es el papá. Papá es quien puede implantar en el corazón de un hijo un espíritu de resentimiento o de frustración. Y esta realidad explica en parte por qué hoy enfrentamos una generación de jóvenes llenos de enojo, llenos de dolor. Solo hace falta mirar las noticias. Los adolescentes están enfrentando niveles alarmantes de violencia entre ellos. El 85% de los jóvenes admiten haber considerado el suicidio como una opción. Mis hermanos, estamos frente a una generación exasperada, hostil, herida. Jóvenes que gritan por ayuda, que actúan desde la frustración, que cargan con un peso emocional que a veces no saben cómo manejar. Anota lo siguiente, algunos padres son abusivos físicamente. Algunos padres son abusivos físicamente. No me refiero a un castigo leve de disciplina. Hablo de niños que llegan a ser maltratados, golpeados, moreteados o lastimados por su propio papá. Eso, mis hermanos, es absolutamente inaceptable. No debe haber lugar para la violencia física en ningún hogar, bajo ninguna circunstancia. Escuche bien, porque cuando un niño sufre abuso físico, crece con resentimiento, crece con miedo, crece con odio hacia su padre. El daño emocional que deja es profundo y duradero. Papá, ¿cuál será la memoria más viva que tu hijo guardará de su infancia y de ti? Escucha bien, que no sea el abuso. Escriba lo siguiente, algunos padres son abusivos verbalmente. Algunos padres son abusivos verbalmente. Los padres deben entender que sus palabras tienen un poder mucho mayor que sus puños.
Cada palabra que nosotros pronunciamos tiene un tremendo potencial para construir o para destruir. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. Como puede ver, nuestras palabras pueden ser veneno o vitaminas para el alma de nuestros hijos. Pueden matar su espíritu o pueden darle vida y esperanza. Y sabe, no se necesita mucho para quebrar el corazón de un niño con sarcasmos, con burlas, con palabras hirientes. Frases como: nomás estorbas, ¿estás tonto o qué? Eres un burro, siempre haces todo mal. Eso, mis hermanos, eso duele. Eso deja cicatrices. Y papá, tu deber es ser una fuente constante de vitaminas verbales para tus hijos. Diles todo lo que están haciendo bien, no que siempre están fallando. Asegúrate de que ellos sientan constantemente tu aprobación y tu confianza en ellos. Y si no encuentras algo positivo que decir, haz el esfuerzo de buscarlo, aunque sea algo pequeñito. Sabes, nuestros jóvenes enfrentan un mundo difícil, un mundo lleno de presiones de amigos, las redes sociales y muchas otras influencias. Y lo peor que pueden esperar al llegar a casa es escuchar de la boca de su propio papá que son unos inútiles o que no pueden hacer nada bien. Anote lo siguiente: algunos padres son abusivos al estar ausente. Algunos padres son abusivos al estar ausentes. ¿Saben? Los hombres vivimos en dos mundos: el mundo laboral y el mundo personal. Y por naturaleza los hombres somos competidoras. Desde que somos niños siempre estamos compitiendo, estamos midiendo quién es el más grande, quién es el más rápido, quién es el inteligente, quién lanza la pelota más lejos, quién se come el cereal más rápido. Constantemente estamos estableciendo jerarquías y constantemente estamos estableciendo posiciones dentro de nuestro entorno. Y por eso los hombres siempre nos vamos a enfocar en conquistar y controlar lo que nos rodea. Por eso los títulos universitarios, el trabajo, la imagen, el coche, todo eso nos importa mucho a nosotros. Nos gusta vivir en ese mundo porque ahí nos va bien, porque ahí nos sentimos exitosos, pero nos va fatal en el otro mundo, el más importante, el mundo personal. Nos cuesta muchísimo desarrollar relaciones íntimas, desarrollar relaciones significativas. Nos cuesta ser el esposo que nuestra pareja adora. Y papás, si llegaras a fallar, tu esposa se sentiría aliviada o profundamente triste. ¿Cuánto tiempo tomaría para que alguien ocupara tu lugar? ¿Sabes? También nos cuesta ser los héroes para nuestros hijos. Y muchas veces llegamos a casa y en lugar de recibirnos con alegría, encontramos indiferencia o encontramos rechazo. Y ese es el mundo personal. Y ahí en este mundo nos sentimos incómodos, nos sentimos fuera de lugar. Porque por naturaleza nosotros no somos afectuosas, tenemos que aprender a hacerlo. En cambio, las mujeres son por naturaleza interpersonales. Les encanta hablar, les encanta crear, les encanta mantener amistades. Y esto se refleja desde que somos niños. Las niñas se enfocan en las personas. De hecho, cuando las niñas dibujan, casi siempre dibujan caras o figuras humanas. Los niños no. Los niños se enfocan en las cosas. Cuando los niños dibujan, van a dibujar tanques y autos y aviones. Y si dibujan a personas es porque alguien tiene que manejar el camión. Y esta diferencia no cambia mucho con la edad. Las mujeres siguen siendo centradas en las personas y los hombres en las cosas. De manera que vivimos en estos dos mundos diferentes. Y con el tiempo muchos hombres nos enfocamos tanto en las cosas que descuidamos por completo el mundo personal. Y así nuestra familia muere lentamente por la ausencia de un padre presente y comprometido. Y escuche bien. Cuando sobresalimos en el mundo laboral, pero fracasamos en el mundo personal, terminamos provocando ira y dolor en nuestros hijos. Tom Peters, el autor del libro En Busca de la Excelencia, escribió lo siguiente: ¿puede alguien tener una vida personal plena y satisfactoria y al mismo tiempo una vida laboral exitosa y plena? La respuesta es no. El precio de la excelencia es tiempo, energía, atención y concentración. Recursos que podrían usarse, por ejemplo, para disfrutar un partido de fútbol donde participa nuestro hijo. La excelencia es un artículo costoso. Y ciertamente sí lo es. Pero lo que muchos no vemos es que nuestros hijos están pagando el precio.
Colosenses 3:12, mire lo que dice. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En eso nos deberíamos concentrar, no en acumular cosas. Versículo 13. Soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Cristo gobierna en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Mis hermanos, debemos hacer un esfuerzo mayor y enfocarnos más en nuestro mundo personal, porque nuestros hijos no se recuperan fácilmente de las heridas emocionales que les causamos. Y sabe, por años se ha creído que los niños son criaturas resilientes y que superarán sin problema las consecuencias del divorcio de sus padres. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La socióloga Sarah McCallaghan de la Universidad de Princeton comentó lo siguiente: casi cualquier problema imaginable que uno no desea para sus hijos es resultado directo del divorcio. El doctor Richard Matheson dijo: el daño a los niños es tan alarmante que él llegaba a considerar el divorcio como una forma de abuso infantil. Judith Wallerstein, en su libro Segundas Oportunidades, tras estudiar a niños de padres divorciados durante más de 25 años, concluyó lo siguiente: no se les olvida tan fácilmente. 18 meses después del divorcio, el proceso seguía siendo el centro de sus vidas. Ningún niño estaba equilibrado emocionalmente. 5 años después, más de un tercio sufría depresión. 10 años después del divorcio de sus padres, el 35% mantenía relaciones indiferentes con ambos padres y el 75% aún se sentía rechazado. 25 años después del divorcio de sus padres, más del 50% de estos niños o adultos padecía problemas psicológicos derivados del divorcio de sus padres. Y nosotros como padres hemos causado un daño que puede durar para toda la vida. ¿Sabe? Cada niño llega con su papá con el corazón en la mano. Y cada promesa incumplida quiebra una parte de ese corazón, pero muchas veces nunca se puede reparar. Cada palabra abusiva, cada maltrato hiere profundamente. Escucha bien. Los labios que besan nunca deberían maldecir. Y hemos creído nosotros la mentira de lo que nuestros hijos necesitan, lo que realmente ellos necesitan, es tiempo de calidad. Y eso, mis hermanos, es absurdo. Y muchas veces, escuchen, solo sirve para nosotros justificarnos y justificar nuestra culpa por no invertir más tiempo real y constante con ellos. Anota el tercer punto importante. Debemos atender las necesidades de nuestros hijos. Debemos atender las necesidades de nuestros hijos. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Este versículo nos señala 2 palabras clave: la crianza e instrucción. Esto significa que como padre es tu responsabilidad criar e instruir a tus hijos. No es la tarea del gobierno, no es la tarea de la escuela, no es la responsabilidad de la iglesia, tampoco es de los abuelos, ni es exclusivamente de tu esposa. Es tu hijo, por lo tanto es tu responsabilidad. Y debes asumir con seriedad y con compromiso este rol que Dios mismo te ha asignado. Dios ha determinado que seas tú quien críe a tu hijo. Ahora bien, la palabra criar en el sentido original implica alimentar, nutrir y cuidar hasta alcanzar la madurez. O sea, esto abarcaba mucho más que solo proveer alimento físico, también incluye el cuidado emocional, espiritual y formativo. Por eso es tu deber proveer las necesidades básicas de tus hijos. Asegúrate de que siempre tengan qué comer, con qué vestirse y un lugar seguro donde dormir. Pero además es tu responsabilidad formarlos con amor, con disciplina e instrucción en los caminos del Señor. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, y especialmente los de su casa, ha negado la fe
y es peor que un incrédulo. Mis hermanos, esto es una declaración poderosísima. En una sociedad donde millones de madres solteras crían a sus hijos sin ningún tipo de apoyo económico del padre, este versículo resuena con más fuerza que nunca, ¿sí o no? Cada padre separado de sus hijos debe entender algo muy claro. Esos hijos siguen siendo tu responsabilidad. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad tuya como hombre, como padre y como creyente. Y si eso significa que tienes que dormir en la calle con tal de enviarles algo de sustento, pues que así sea. Porque la Biblia es muy clara. Negar ese deber no solo es una falla moral, sino también, según estos versículos, es negar la fe y ser peor que un incrédulo. Y el cuarto punto, anótelo, debemos instruirlos. Debemos instruirlos. Efesios 6:4. Sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Esta palabra instrucción no se limita a corregir cuando se equivocan. También implica mostrarles el camino correcto, significa educarlos, formarlos en las cuestiones esenciales de la vida. Así que anote lo siguiente, edúcalo en las cuestiones de la vida. Edúcalo en las cuestiones de la vida. Significa guiarlos y acompañarlos en su camino hacia la adultez, preparándolos para vivir con sabiduría, con carácter y con fe. Y esto no es solo tarea de mamá, también es responsabilidad de papá. Papá, necesitas estar presente, no solo para proveer, sino para criar, para instruir, no solo para corregir, sino para enseñar con el ejemplo, para instruir a tu hijo. Instruir a tu hijo es sembrar en el futuro que Dios quiere ver. Así que edúcalo en las cuestiones de la vida. Y por último, enséñale a ser un hombre. Enséñale a ser un hombre. Enséñale a ser un hombre capaz de sobrevivir el mundo real. Y muchos padres están tan enfocados en alcanzar el éxito laboral que fracasan lo que verdaderamente es importante. Y lo que es importante es formar el carácter de tus hijos. El verdadero éxito no está en la cantidad de horas que pasas trabajando, sino en las horas que no puedes darte el lujo de perder, las que tienes con tus hijos. Estar presente, guiarlos, ayudarlos a encontrar un propósito y un lugar significativo en la sociedad. Eso, mis hermanos, eso es éxito. Porque si tú no estás ahí para mostrarles el camino, muchos terminan perdiéndose, muchos terminan desviándose y te quedarás preguntando en qué fallé, dónde me equivoqué. ¿Sabe por qué hay millones de jóvenes pandilleros? ¿De verdad piensa usted que un muchacho se despierta un lunes y dice, hoy es un buen día para convertirme en pandillero? No, no sucede así. ¿Sabe por qué muchos terminan en pandillas? Porque no tuvieron a un padre que los formara. Porque no tuvieron un padre que los guiara, un padre que los instruyera. Tal vez su padre estuvo físicamente presente, pero nunca asumió su rol, nunca enseñó, nunca escuchó, nunca se involucró. Y es por eso que estamos perdiendo a toda una generación de jóvenes y también de jovencitas, porque papá falló en el rol más importante, ser un verdadero padre. Así que no descuides el desarrollo emocional de tus hijos, tu presencia, tus palabras, tu ejemplo, todo eso son el mapa que ellos necesitan para no perderse en la vida. Y tú le enseñas a tu hijo a ser un hombre, escucha bien, por la forma en que tratas a tu esposa, por la manera en que te relacionas con los demás. Tus acciones hablan más fuertes que tus palabras. Debe ser un ejemplo del carácter, del amor, de la compasión. Esa es tu responsabilidad. Y escucha bien, debería ser tu mayor honor. Y quiero terminar con esta historia. Phil Littleford llevó a su hijo Mark a un viaje de pesca a Alaska, acompañado por otros 2 hombres. Y en su búsqueda de salmón aterrizaron su hidroavión en una bahía remota. Y la pesca fue todo lo que padre e hijo habían soñado.
Pero al final del día, la marea cambiante dejó el hidroavión varado en tierra firme a más de 7 metros del agua. Así que decidieron cocinar parte del pescado y dormir esa noche dentro del avión. Y a la mañana siguiente la marea había regresado y el avión comenzaba a alejarse a la deriva. Así que encendieron el motor y despegaron rápidamente sin darse cuenta que uno de los flotadores se había perforado y se había llenado de agua. Y el peso adicional hizo que el hidroavión se volcara segundos después del despegue. Ahora, todos sobrevivieron el accidente. Pero como no llevaban equipo de seguridad, usaron unas botas impermeables como flotadores improvisados. Pero el agua helada del norte de Alaska era una amenaza mortal. Y la fuerte corriente arrastró a Mark, de tan solo 12 años, mientras los otros 2 hombres, luchando contra las olas, lograron alcanzar la orilla. Y desde tierra los sobrevivientes vieron cómo Phil y su hijo Mark eran arrastrados mar adentro, abrazados. Y según la guardia costera, probablemente resistieron más de 1 hora en el agua antes de que la hipotermia los venciera. Mark, con su pequeño cuerpo, se durmió primero, muriendo en los brazos de su padre. Y su padre pudo haber intentado salvarse, pero eso habría significado dejar atrás a su hijo. Así que eligió morir con su muchacho. Yo estoy seguro que muchos padres dirían: yo habría hecho lo mismo. Y tal vez lo harías. Pero entonces, ¿por qué estamos tan dispuestos a morir por nuestros hijos y tan poco dispuestos a vivir por ellos? Vivir por ellos significa estar presentes, significa guiarlos, amarlos, corregirlos, formarlos. Significa sacrificar tiempo, sacrificar comodidad, sacrificar el orgullo, sacrificar nuestro ego. Y Padre, hoy venimos delante de ti como hombres, reconociendo que nuestra responsabilidad como padres viene de ti. Y te pedimos que nos ayudes a comprender que nadie es más importante en la vida de nuestros hijos que nosotros, sus padres. Y aunque muchos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por ellos, ayúdanos a estar dispuestos a vivir por ellos, a amar, a guiar, a estar presentes, a sacrificarnos cada día. Y Padre, yo sé que hay hombres aquí que se sienten culpables. De una forma u otra todos cargamos con algo de culpa. Y quizás con razón. Pero te damos gracias por tu misericordia, por tu perdón y por la oportunidad de comenzar de nuevo. Y te pido que hoy salgamos de este lugar con un compromiso renovado, con el compromiso de ser los padres que tú nos has llamado a ser. Y Señor, intercedo especialmente por los hombres que hoy están pensando abandonar a su esposa o a sus hijos. Dales valor para resistir un poco más. Dales humildad para dejar el orgullo a un lado. Y dales sabiduría para buscar ayuda. Que puedan luchar por su matrimonio y por su familia. Y Padre, hoy oro también por cada madre soltera que está aquí presente. Abrázalas con tu amor. Fortalécelas en su cansancio. Levántalas en su debilidad. Y recuérdanos a todos que ellas tienen uno de los trabajos más difíciles del mundo. Ayúdanos a apoyarlas, a honrarlas, a no juzgarlas. Y a ti, mamá soltera que luchas sola, no te sientas culpable por no poder estar con tus hijos todo el tiempo. Dios ve tu esfuerzo y Él será el padre de tus hijos. Él caminará contigo y no te dejará. Y Padre, gracias por tu gracia. Gracias por las familias. Y gracias, Señor, porque en ti siempre, siempre hay esperanza. En Cristo Jesús. Amén.